¿Cómo están, chicos? Nuevamente el profesor Carlos quien les habla, profesor del curso de trigonometría del Colegio América High School. Esta vez vamos a tratar el tema de longitud de arco y sector circular para los alumnos del quinto año de secundaria de nuestra institución. ¿Sí? Vamos a prestar atención a la parte teórica y veremos también algunos ejemplos aplicativos del mismo, así como conoceremos algunas propiedades que vamos a utilizar en ejercicios posteriores. Veamos. Empecemos hablando un poco primero de longitud de arco. Para poder empezar con el tema de longitud de arco, tenemos que definir primero dos figuras muy importantes que nos van a acompañar en el desarrollo de los ejercicios. Son el sector circular y el trapecio circular, de donde en realidad la más importante sería el sector circular porque aparece en el 90% de los problemas. ¿Qué es un sector circular? Un sector circular es una parte o porción de un círculo. Es decir, como si ustedes tuvieran una torta o una pizza, lo que van a hacer es retirar una porción. Ojo que esa porción debe ser retirada desde el centro. Para que sea un sector circular, la parte o porción debe ser retirada desde el centro. Esa parte o porción del círculo siempre va a poseer tres elementos. ¿Cuáles son sus tres elementos? Arco, que lo vamos a denotar con la letra L. Radio, que lo vamos a denotar con la letra R. Todo sector circular obviamente siempre va a estar formado por dos radios. Y el ángulo central. Ojo que el ángulo debe ser central porque el sector circular siempre es retirado desde el centro. Ese ángulo central debe estar expresado en radianes para que lo podamos utilizar en la fórmula que vamos a mencionar a continuación. En el sector circular la fórmula más importante es LOR. LOR es una mnemotecnia que aprendimos el año pasado en cuarto. ¿Qué significaba LOR? LOR significaba que la longitud de arco se calcula como el ángulo central multiplicado por el radio. Ojo que lo mencioné hace unos momentos, el ángulo central debe estar en radianes para que yo pueda usar la fórmula de LOR. Si el problema me lo presentara en otro sistema de medición, primero le hago la conversión y luego recién la utilizo en la fórmula. Como dato final podríamos mencionar que para que estemos hablando de un sector circular, el ángulo central tiene una variación desde 0 abierto hasta 2π cerrado, siendo 2π el caso cuando se completa ya todo el círculo. Segunda figura, trapecio circular. ¿Qué cosa es un trapecio circular? Un trapecio circular es la diferencia o el espacio que hay entre dos sectores circulares que son concéntricos. La palabra concéntrico significa que comparten el mismo centro. Si ustedes observan en el gráfico que les hemos colocado en la PPT, hay dos sectores circulares. Un sector circular grande, que es el sector A o B, y un sector circular pequeño, que es el sector C o D. La diferencia que hay entre estos dos sectores se conoce como trapecio circular. Es la región que está sombreada. Ese trapecio circular tiene tres elementos. Sus tres elementos son arco menor, arco mayor y distancia. Esa distancia se podría interpretar como la resta de radios, es decir, el radio del sector más grande menos el radio del sector más pequeño. Esos tres elementos tienen también una fórmula. No tiene una mnemotecnia como LOR, pero es una fórmula que también vale la pena recordar. ¿Qué nos permite hallar esa fórmula? El ángulo central. ¿Cómo se halla el ángulo central con los elementos del trapecio? Arco mayor menos arco menor sobre la distancia. De esta forma podemos calcular de manera directa la medida del ángulo central. Como segunda parte vamos a ver ahora cómo se calcula el área, cómo es el cálculo de la superficie, tanto para el sector como para el trapecio, que son las dos figuras que hemos estudiado en la diapositiva anterior. Primero, en un sector circular tenemos nosotros tres formas distintas para hallar el área. La primera forma para hallar el área de un sector circular es 1/2 del ángulo central por el radio al cuadrado. La segunda forma es 1/2 de la longitud de arco por el radio. Y la tercera forma es 1/2 de la longitud de arco al cuadrado sobre el ángulo central. Estas tres fórmulas nos permiten a nosotros calcular el área de un sector circular. Vale la pena mencionar que al igual que en la fórmula LOR, el ángulo central debe estar expresado en radianes. Si no lo estuviera, primero hacemos la conversión y luego recién usamos la fórmula para hallar la superficie. En el trapecio circular, el área se calcula como arco menor más arco mayor sobre 2 por la distancia. Esta fórmula nos permite hallar la superficie de un trapecio circular, aunque no es la única manera.
porque en algunos problemas podríamos optar por hacer una resta de áreas, es decir, calculamos el área del sector más grande y le restamos el área del sector más pequeño. Recuerden que todo trapecio está formado en función de dos sectores, y si nosotros restamos las áreas de esos dos sectores, obtenemos también el área del trapecio circular. Estas fórmulas vamos a estar utilizándolas en los problemas que veremos más adelante. Tenemos acá tres propiedades que por lo general se presentan en longitud de arco. La primera es una relación de áreas, como ven en la parte superior izquierda de la diapositiva. La segunda es una interrelación de áreas de productos cruzados, quiere decir que el área del sector 1 por el área del sector 3 va a ser igual al área del sector 2 por el sector 4. Más adelante tendremos un ejemplo aplicativo donde utilizaremos esta propiedad. Y por último, una propiedad mucho más elaborada en la cual se cumple esta serie de sucesiones para las diferentes formas de expresión de áreas con relación a los radios de un sector circular. ¿Listo? Continuemos. Listo. Veamos ahora algunos ejercicios para poder afianzar los conocimientos de las tres diapositivas anteriores. Por ejemplo, en la número 1 me dicen en un sector circular el ángulo central mide 3 radianes, su radio vale 5 centímetros y me piden hallar cuál sería el perímetro. Lo que hemos hecho en el cuadro solución es graficar nuestro sector. Nuestro sector tiene un ángulo central de 3 radianes y un radio de 5 centímetros. Y para calcular el perímetro necesitaríamos sí o sí hallar la longitud de arco. Para lo cual la fórmula a la cual hemos recurrido es LOR. ¿Qué significa LOR? Longitud de arco es igual al ángulo central multiplicado por el radio. Nuestra longitud de arco sería 3. Ojo que 3 ya está en radianes, por eso no le hacemos ninguna conversión. Y eso hay que multiplicarlo por el radio, que es 5. 3 por 5 nos da 15. La longitud de arco vale 15 centímetros. Y si nos piden hallar el perímetro sería la suma de todos los bordes. Para nuestro sector circular sería 5, que es un radio, más 5, que es el otro radio, y más la longitud de arco, que por LOR nos ha salido 15. Si operamos todo eso, el perímetro de nuestro sector circular sería 25 centímetros. La clave sería C. Problema número 3. En el problema número 3 me hablan de dos situaciones, una situación inicial donde hay un sector circular y una situación final donde a ese sector circular se le aplican cambios. Por ello es que ustedes observan que en el cuadro solución hay dos sectores circulares, uno sin los cambios y otro con los cambios. Veamos qué dice el enunciado. En un sector circular el arco mide 24. Al inicio el arco vale 24 centímetros, por eso es que en el primer sector estamos colocando que L es 24 centímetros. Si el radio se incrementa en su doble. Como no me dicen cuánto vale el radio al inicio le estoy poniendo que el radio sea R. Y si ese R lo aumentamos en su doble, que es 2R, R más 2R nos da 3R. Ojo que hay que diferenciar la palabra A de la palabra N. Si el problema me hubiera dicho, si el radio se incrementa a su doble, eso significa que al final el radio hubiera sido 2R. Pero no me dice A, sino me dice en su doble. A ese R hay que sumarle su doble, y si le sumamos su doble, el radio final sería 3R. El ángulo central. El ángulo central se reduce en su cuarta parte. Como no me dicen cuánto vale el ángulo central, le estoy colocando una variable teta. Pero ¿por qué lo acompaño de un 4? Porque me hablan de cuarta parte. Y como me hablan de cuarta parte, me conviene que sea un valor exacto para evitar el uso de las fracciones. Entonces al ángulo central inicial le estoy colocando 4 teta. De tal manera que su cuarta parte, ¿quién sería? Teta. Y si a ese ángulo lo reducimos en su cuarta parte, es decir, le restamos teta, el ángulo final sería 3 teta. Por ello, al final, en el segundo sector, ustedes aprecian que el ángulo central ahora vale 3 teta. Con esos dos sectores ya construidos, procedemos a aplicar LOR dos veces. Primero aplicamos LOR al inicio. Longitud de arco es igual al ángulo central multiplicado por el radio. Nuestra longitud de arco vale 24, el ángulo vale 4 teta y el radio vale R. Sacamos cuarta y tendríamos una primera relación que nos dice que teta por R vale 6. A la derecha volvemos a aplicar LOR. La longitud de arco, que es X, porque es lo que nos pide hallar el problema, sería ángulo por radio. ¿Cuánto vale nuestro nuevo ángulo? 3 teta. ¿Cuánto vale nuestro nuevo radio? 3R. Si multiplicamos tendríamos 9 teta por R, pero a la izquierda habíamos hallado que teta por R era 6, y 9 por 6 sería 54 centímetros. Este problema yo les recomiendo siempre trabajarlo en función a dos momentos, un momento inicial sin los cambios y un momento final ya con los cambios.
y hay que tener bastante cuidado con la palabra A y la palabra E. La respuesta sería 54, la clave sería B. Para este ejercicio número 9, que tenemos acá, numerado 9, obviamente que recibe nuestro tercer ejemplo para nosotros, y se extrae de una ficha de ejercicio propuesto que se les va a entregar. En este ejercicio estamos viendo la propiedad del trapecio circular, en las cuales podemos observar, ¿sí?, que el área S está representado por la suma de m más n por la longitud de arco respectiva sobre 2 multiplicado por la distancia que nos separa al punto A y al punto C, que viene a ser la relación número 1 que vemos ahí en números romanos. En la relación número 2 vemos el ángulo θ, que es igual a n menos n, el arco mayor menos el arco menor, sobre la distancia. Buscando la relación y despejando correctamente, vamos a tener que θ por S es igual al producto de n al cuadrado menos n al cuadrado sobre 2. Dado que m más n por n menos n nos genera una diferencia de cuadrados, tenemos una suma por una resta. Por lo tanto, θ por S, que es lo que nos están pidiendo, será igual a n al cuadrado menos m al cuadrado sobre 2. El ejercicio siguiente, que es el gráfico 10, vamos a aplicar la propiedad número 2, en las cuales las áreas cruzadas, en este caso vemos el área de 4 unidades con 6 unidades cuadradas, se van a multiplicar y se van a igualar al producto de áreas que están sombreadas, al S por 18 unidades cuadradas, como vemos en la operación acá a la derecha. Despejando, el valor de esa área va a ser igual a 4/3 de unidades cuadradas. Bien, chicos, acá les estamos dejando 4 ejercicios para que ustedes puedan practicar y repasar un poco lo relacionado y estudiar la propiedad de la longitud de arco y sector circular. No obstante, revisen el problema número 8, por favor, en las alternativas. El símbolo pi aparece como un signo de desigual, ¿sí? Es por cuestión de, el traslado de una imagen a otra de un equipo. Por lo general, no todas las computadoras reconocen los símbolos. Esa tarea es para presentarla en los próximos días. Graben en el cuaderno. Y cualquier consulta, por favor, con la tutora o a través de mi WhatsApp o de mi correo electrónico, estaremos haciéndola llegar la respectiva duda para el correo. Muy bien, chicos, eso es todo por esta vez. No olviden de quedarse en casa. Estamos frente a un momento muy difícil y complicado, nunca antes visto en el planeta. Espero que todos estén en casa bien de salud, que tú y tu familia estén bien. Y por favor, quédense en casa. ¿Sí? Nos estamos viendo hasta la próxima sesión, ya con ejercicios aplicativos de estos temas que acabamos de ver. Cuídense mucho, nos estamos viendo.